Apreciados estudiantes de quinto de secundaria del Bustamante, tengan todos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como ustedes ven en sus pantallas, en este video tutor quiero dar la explicación, dirimir en palabras un poquito más técnicas el tema que quiero que aprendan y que se graben puntos muy importantes de lo que es el realismo. El realismo estamos hablando de, quién sabe, de términos muy generales, ¿no? ¿Qué es el realismo? Ustedes saben muy bien, haciendo un paréntesis, que en nuestro mundo siempre han gobernado los ismos. El positivismo, el idealismo, el racionalismo, el naturalismo, ¿no? En cuestiones de arte. Pero en filosofía también, ¿no? El materialismo, el idealismo, lo reitero, como también han influido muchas corrientes, muchos pensamientos. Por ejemplo, antes de que se vaya el señor Evo Morales estaba el socialismo. Ahora con nuestro nuevo gobierno está como que queriendo perfilarse otra vez el capitalismo. Es decir, el ser humano siempre ha encontrado sus ismos. La respuesta para el mundo es un ismo. ¿Qué ismo será? Es una pelea diaria del ser humano. Lo único que yo como docente puedo decir desde mi perspectiva personal de estudiantes es que el único ismo que sirve en el mundo es ser alguien que entienda el propósito de la vida. ¿Y quién nos da el propósito en la vida? Si tú crees en Dios, es Dios quien nos da el propósito en la vida. Así que tal vez para mí, en lo personal, reitero, es el ismo más importante, es el cristianismo. Bien, entendamos entonces qué es este ismo llamado realismo y qué tiene que ver con literatura. Vamos a ver en la parte de la introducción. Aquí vemos, por ejemplo, que el ismo, el realismo, es un término que se usa en Francia. Un término que se usa en Francia y que de alguna otra manera es de los años 1835. Nace este término en Francia hace mucho tiempo, creo que 200 años atrás. Se ocupa de ver el mundo cotidiano. El realismo alude a la palabra real. ¿Por qué esta corriente está entrando en boga a partir de estos años? Saben, estudiantes, antes de 1835 o antes de 1800, gobernaba otro tipo de ismo que se llamaba el romanticismo. El romanticismo era un pensamiento que decía que lo más importante son los sentimientos de una persona, son las emociones de una comunidad. Pero ese romanticismo, jóvenes, ha ido gobernando y pienso, y ustedes no me dejarán mentir, sigue gobernando en nuestros pensamientos. En la música romántica, por ejemplo, sigue existiendo el romanticismo. Cuando ustedes, estudiantes, quieren escribir sus poemas, algún momento lo habrán hecho, quieren ser románticos. Están ejerciendo el pensamiento del romanticismo. Entonces, cuando llegó 1800, por 35, 40, la gente se cansó de tanto romanticismo, de tanta flor, de tantas cosas floridas, y empezaron a decir, ya basta de emociones subjetivas, bueno, estoy redundando, subjetivo es emociones, pero ya decían, basta de tantas, quién sabe, algunos lo han calificado de cursilerías, ¿no? Es hora de que la literatura, el arte, la política, la filosofía y la ciencia, especialmente la ciencia, se enfoque más a lo real, que vea lo real. Por eso es que el realismo se ocupa del mundo cotidiano. Se opone al romanticismo, obviamente. ¿Por qué? Porque el romanticismo ve la vida interior, mientras que el realismo se inspira en lo exterior, ¿no? Por eso es que la novela, por ejemplo, la novela histórica, cuando se escribieron ya las novelas, ya cambiaron y dijeron, ya basta de romanticismo, vamos a escribir otro tipo de novela, una novela real, que sea realista, que se vea de nuestra sociedad.
Entonces empezaron a escribir novelas históricas y fue una historia del hombre desde un devenir sociocultural, es decir, ya no escribieron novelas históricas románticas, ¿no? Podremos detallar ahí, por ejemplo, los caballeros, los dragones, que para su época medieval era historia, pero ahora nuestra historia va a ser para que aporte esta novela el objetivo de poder dar una identidad a una sociedad. Ahora, con el realismo también viene la novela costumbrista, esto ya por el siglo XIX. Querían ver las luchas sociales, querían engrandecer los descubrimientos. Se imaginarán que ya ha habido muchas investigaciones, ha habido vacuna para esto, para lo otro, las mujeres ya podían votar, el indígena estaba tomado en cuenta en la jerarquía social de un país. Entonces el realismo dijo, es hora de que el realismo cobre vida a esto, vamos a hacer novelas realistas, ¿no? ¿Cuáles son las características del realismo? Las características del realismo, antes por favor, al decir novela costumbrista, el escritor trata de explicar la intrahistoria. Si ustedes ven en este mapa conceptual, la intrahistoria significa que ya es hora de ver la historia de cada pueblo, no solamente a nivel Bolivia o a nivel Latinoamérica, sino de cada pueblito, qué historia esconde dentro de cada una de ellas. Entonces ya hicieron una intrahistoria. Eso se llama intrahistoria, saber las historias pequeñas de cada pueblo, comunidad o hasta de familia, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Las características son, por ejemplo, la pregunta crucial que se hace al realismo es ¿por qué suceden estas cosas? ¿No? ¿Por qué sucede lo que pasa en nuestra sociedad? ¿No? Por ejemplo, un realismo muy evidente en nuestra coyuntura que estamos viviendo es ¿por qué vino la pandemia? ¿Por qué afectó a todo el mundo? En el siglo XXI, donde la tecnología ha avanzado, donde la medicina avanza a pasos agigantados, ¿por qué una pandemia nos ha reducido la casa? Sí, son preguntas que en la corriente realista se hace. Indaga en la realidad. Uno de los grandes escritores, Balzac, un francés, sociólogo literato de su época, escribió una obra ya para decir, vamos a escribir obras que reflejen la realidad. Escribió una obra llamada Papá Goriot. Papá Goriot y también la obra Eugenia Grandet reflejan el momento en que vivió Balzac y denuncia con eso, ¿no? Los atropellos de los políticos, el autoritarismo, ¿no? Entonces el realismo también recoge las nefastas aplicaciones políticas de la época, ¿no? Tiene una mirada diaria del diario vivir, ¿no? Cada instante el realismo ve lo que pasa a su exterior, ¿no? Otro de los puntos importantes que vamos a tratar del realismo es la novela como género realista por excelencia. Si el realismo se asentó en Latinoamérica, o nace ya en Europa, porque también los europeos se cansaron de tanto romanticismo, la novela es el género por excelencia. Uno dirá, pero profesor, ¿qué tal del cuento? ¿Qué tal de la poesía? ¿Qué tal de la crónica, el ensayo? Sí, es cierto, pero la novela es como una esponja, mucho más succionadora. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes? El género novela recoge, registra más los acontecimientos de su época, las acciones, los pensamientos, los porqués, los cuántos. La novela es realmente una fuente mucho mayor que otros géneros, como el cuento, como la poesía. La novela succiona más los pensamientos de su época. Por ejemplo, la novela ve mejor los hechos de su entorno social, como lo habíamos dicho. Su extensión ya es minuciosa y capta las diferentes facetas de la vida. ¿A qué se refiere la extensión? Es decir, ya no es una novela general como antes, ¿no? Es una novela más específica, detallada, más descriptiva, ¿no? Quiere describir punto por punto la realidad. El narrador omnisciente cuenta todas las dimensiones de la sociedad. Este narrador cuenta los ángulos importantes que está mirando, que está observando. Y la técnica narrativa, desde adelante en la extensión, es cuando esta descripción, es bien pormenorizada de toda acción.
El propósito es más didáctico de una novela realista. ¿Por qué? Porque quiere hacernos pensar por qué pasan estas cosas. Quiere hacernos tener una crítica social. Quiere acrecentar esa crítica social, ¿no? Como les dije, son 3 países los que abrazan el realismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Francia, tenemos a grandes escritores y solamente voy a citar 2. Se inicia en Francia con la obra de Stendhal, ¿no? Un gran literato, buenas las obras que hizo. Rojo y Negro, por ejemplo, es una novela buenísima. Balzac, y hablé de Balzac, Papa Goriot es uno de ellas. Y el que he leído de tapa a tapa es Flaubert. El francés Flaubert también registra una novela realmente que apela al debate, que es Madame Bovary, ¿no? Si alguna vez se animan a leer, estudiantes, lean. El otro punto es también que en el siglo XIX Rusia también aporta a 2 grandes novelistas. 2, y hay más todavía, pero para resumir voy a citar a Dostoyevsky con la novela Crimen y Castigo, Tolstoy con Ana Karenina, unas obras románticas, y la otra es de cuestión social. Si leen estas novelas van a entender mejor el mundo o a la persona en una sociedad determinada, ¿no? Inglaterra también no se queda atrás, aporta con un gran escritor, Charles Dickens, por ejemplo. Charles Dickens escribe una obra llamada David Copperfield, un muchacho que sobresale en un mundo donde hay mucha discriminación, ¿no? Bueno, eso como referencia, ¿no? La novela realmente recoge mucho más nuestro quehacer cultural, quehacer social, ¿no? Bien, vamos a entrar al otro género. Si la novela es mejor, el poema y el cuento se quedaron atrás, poco. Pero como que el drama un poquito estaba por detrás de la novela. El drama, al decir drama, estudiantes, nos estamos diciendo teatro. ¿Qué del teatro? El teatro hace un aporte, es decir, como para decir la cerecita en la torta, encabezado por el señor Henrik Ibsen, padre del drama realista. Este señor desarrolla a finales del siglo XIX la novela, el teatro realista. Refleja la realidad cotidiana, ¿no? En 1882 nace el primer teatro realista. Una obra que algún momento a veces ustedes se pasean y ven en las librerías, se llama, de este señor Ibsen, se llama Casa de Muñecas, que también es una protesta a las injusticias que sufre una sociedad, ¿no? Algo real, ¿no? Ahora, ¿qué es el realismo en Latinoamérica? Si esto pasó en Europa, jóvenes, ¿cómo llega a concretarse en Latinoamérica? Ahora sí hablemos de nuestro suelo, de nuestra tierra. En el tercio del siglo XIX, estamos hablando, por ejemplo, por 1945 más o menos, hay momentos difíciles entre esos años, ¿no? 1830 y 1860. En este año, jóvenes, Latinoamérica sufre dictaduras, sufre confinaciones, deportados. Realmente, en la época en que estaban sus abuelos viviendo aquí, la vivieron feito, ¿no? Creo que cada generación tiene su peor momento. Por ejemplo, ahora esta generación está viviendo mal la pandemia, tocó vivir la pandemia. Pero hace 5 generaciones atrás, jóvenes, también hubo generación que vivió una pandemia, pero eso es otro asunto. En Latinoamérica había problemas políticos realmente terribles a nivel dictatorial. Alguien decía, las balas se paseaban por las ventanas, y es cierto, ¿no? Mucha dictadura. Entonces había una lucha entre el romanticismo y el realismo. Eran evidentes. ¿Por qué? Porque el romanticismo no quería salir de Latinoamérica. Era algo bien recibido, algo bien florido. Pero cuando entró el realismo les obligaba hasta a muchas comunidades políticas a frenarla, porque iba a mostrar la realidad del citadino, del campesino, de un pueblo, de un departamento. Bueno, y en eso, en 1880, Ricardo Palma escribe Tradiciones peruanas. En Perú se escribe esto y realmente rescata las costumbres de su país, ¿no? Finales del siglo XIX, ya casi por los finales del siglo XIX, surge el realismo en la novela. Ya, el realismo ya viene y le saca al romanticismo, ¿no? No del todo,
pero de alguna otra manera ya ocupa un lugar muy amplio el realismo, ¿no? Y surge el modernismo en la poesía. Y todavía estaba más adelantado el género poético, ¿no? El género poético, obvio, por excelencia, es romántica. La poesía siempre ha sido romántica, entonces se ha cansado antes que la novela. Entonces ya la poesía entra al modernismo, que es otro tema. Surgen grandes representantes en casi todos los países de Latinoamérica. En Bolivia, por ejemplo, por el realismo está representado, nos está representando el señor Alcides Arguedas con la novela Raza de Bronce, que Latinoamérica lo ha reconocido como una gran novela realista de su época, ¿no? El teatro también es influenciado, ¿no? El teatro es influenciado y en nuestros tiempos jóvenes, ustedes deben saber bien, el teatro se ha vuelto más popular ya en estos. Ya no había ese teatro sacado de texto fino, griego, tal vez hasta europeo. No, ya los propios autores ya quieren escribir las tradiciones paceñas, santacruceñas, potosinas en el teatro, ¿no? Hasta llegar, quién sabe, a la vulgaridad. Pero de alguna otra manera el realismo es evidente que se asentó también en el teatro boliviano, ¿no? Bien, esto es lo que nos trajo el realismo. Tienen que entender que el ser humano está desesperado por colocar su respuesta. En su época dijeron que el realismo es la respuesta para la sociedad. Bueno, ¿qué pasó después de este ismo? El modernismo, el posmodernismo, es otro tema que vamos a hablar en su tiempo. Gracias por su atención y lean las consignas para el trabajo, estudiantes.